Buenos días, mi nombre es Marisol Baena, soy representante del Departamento de Salud aquí en el Condado de Volusia, del estado de la Florida. Y están conmigo esta mañana Andy Natal, un consultor del Programa de Salud Ambiental del Departamento de Salud de Florida en el Condado de Volusia. También nos acompaña Antonio Tobar Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Campesina de Florida. Y también con nosotros está el vicealcalde de la ciudad de Deltona, Víctor Ramos, y tenemos un representante de la División de Asistencia Comunitaria del Condado de Volusia, Eduardo Díaz Cordero. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por tenernos. Antes de comenzar, me gustaría compartir algunos antecedentes sobre la pandemia de COVID-19. El mundo comenzó a aprender sobre el brote el 31 de diciembre del 2019. Cuando China reportó varios casos de una enfermedad similar a la neumonía atormentando a la ciudad de Wuhan. El virus no tardó mucho en propagarse por todo el mundo. Muchos países europeos fueron devastados por la enfermedad. El 21 de enero, Estados Unidos anunció su primer caso. El primer caso de la Florida se reportó el 1 de marzo y la pandemia llegó al condado de Volusia el 7 de marzo. A nivel mundial, se han confirmado más de 4 millones de casos con más de 323,000 muertos. En los Estados Unidos, más de 1.5 millones de estadounidenses han resultado infectados y más de 93,000 personas han muerto. Andy, ¿puede explicar qué síntomas debería estar buscando las personas? Sí, Marisol. Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, desde síntomas leves hasta síntomas más severos. Síntomas pueden aparecer entre 2 a 14 días después de haber sido expuesto al virus. Personas con los siguientes síntomas podrían tener COVID-19, desde tos, dificultad para respirar, fiebre, síntomas de resfriado, dolores musculares, dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato. Existen otros síntomas también menos comunes que han sido reportados, incluyendo síntomas gastrointestinales como náusea, vómitos o diarrea. Otra pregunta para usted, Andy. ¿Qué deben hacer las personas si sienten síntomas o piensan que podrían haber estado expuestos al COVID-19? Pues si tiene fiebre, tiene tos o algún otro síntoma, podría tener COVID-19. Así que si piensa que ha sido expuesto al COVID-19, debe llamar a su médico inmediatamente. Si tiene dolor en el pecho o dificultad para respirar, debe buscar ayuda médica inmediatamente también. Puede que tenga que visitar la sala de emergencia en algún hospital. La mayoría de las personas que se enferman tienen síntomas leves y son capaces de recuperarse en su casa. Aún así, tiene que quedarse en su casa. No vaya al trabajo y no vaya a tienda, a algún mercado o use transportación pública. Gracias, Andy. ¿Puede decirnos en qué se diferencia COVID-19 de la influenza? Pues Marisol, ambas, el COVID-19 y la influenza, son enfermedades respiratorias que son contagiosas. Ambas causan fiebre, causan tos, dolores corporales y hasta debilidad en el cuerpo. Estos pueden ser leves o severos y hasta fatales en algunos casos. Así que ambas enfermedades no se pueden tratar con antibióticos, desafortunadamente. Cabe señalar que el COVID-19 causa una enfermedad más severa que la influenza común que tenemos todas las temporadas. Mientras muchas personas han desarrollado inmunidad con la influenza más común, el COVID-19 es un virus nuevo que nadie es inmune. Eso significa que más personas son susceptibles a la infección y algunos pueden sufrir una enfermedad más severa. Excelente información, muchas gracias. De nada. ¿Puede también decirnos cómo las personas pueden prevenir la transmisión de COVID-19? Pues primero necesitamos tener en mente que COVID-19 se puede propagar por el aire, lo que significa que partículas bien pequeñas en el aire pueden causar la enfermedad en otras personas, incluso cuando la persona que está infectada ya se ha ido del área. Medicamentos antivirales y otras terapias están siendo probadas actualmente para ver si pueden ayudar con los síntomas del COVID-19. Pero desafortunadamente no existe una cura todavía.
Y una vacuna puede tardar meses o quizás años en descubrirse. Por eso es que la prevención es tan importante. La mejor manera de prevenir la propagación del coronavirus es lavándose las manos frecuentemente y apropiadamente, quedándose en su casa cuando esté enfermo o enferma y limitando el contacto con personas infectadas. Cuando tosa o estornude, debe taparse con un pañuelo desechable o toser tapándose con el brazo. También es importante practicar el distanciamiento social y ponerse una máscara cuando estén en público. También evite lugares que sean muy concurridos. Gracias, Andy. ¿Puede también decirnos qué está haciendo el Departamento de Salud de la Florida para combatir la enfermedad? Claro, el equipo de epidemiología está trabajando para identificar las personas infectadas con COVID-19. Esta semana el Departamento de Salud en el condado de Volusia se asoció con la ciudad de Ormond Beach y la ciudad de DeLand para ofrecer pruebas gratis en sus respectivas comunidades. También estamos haciendo pruebas a nuestro personal y a residentes en facilidades de cuidado a largo plazo. Cuando alguien da positivo, nuestros epidemiólogos llaman a una persona y le aconsejan que se aísle en su casa, primero que nada. También se entrevista a la persona para saber con quién ha estado esa persona en contacto directo. Entonces se llama y se comienza el proceso que se conoce como rastreo de contactos. Luego se les pide a esos contactos a que se queden en sus casas y se aíslen por 14 días y durante ese tiempo el departamento los monitorea. El rastreo de contactos definitivamente es la manera más efectiva actualmente de limitar la propagación de esta enfermedad. Eduardo, ¿tiene alguna pregunta para Andy? Sí, Andy, simplemente la pregunta es qué temperatura es de preocupación y qué temperatura es normal para el cuerpo humano. Pues lo que pasa es lo siguiente, cada persona es diferente. Cuando se habla de temperatura, es mejor que si se identifica alguna temperatura dependiendo de la persona, todavía se debe consultar con el doctor para verificar qué su médico recomendaría, si viene a la oficina a tomarse la prueba o si no es necesario dependiendo de algún otro síntoma adicional. Claro. Yo quería agregar algo a lo que Andy estaba diciendo, porque creo que es muy importante para las personas distinguir entre lo que es el flu o la gripa y el COVID-19, porque creo que una diferencia sustancial es que mientras para el uno existe la vacuna, para el otro no existe vacuna. Exacto. Y además el nivel de mortalidad o el porcentaje de mortalidad es mucho más alto en el COVID-19. Entonces, por eso realmente es lo que ha causado tanto problema, porque muchas personas no lo toman muy en serio y es importante que la gente realmente lo tome con las medidas que claro que sí. Bien dicho. Muy buena declaración. Ahora, Andy, sé que el Departamento de Salud de Florida ha estado trabajando extremadamente duro en este asunto. ¿Puede hablarnos sobre las estadísticas actuales en Florida y en el condado de Volusia? Claro que sí. Pues los números de los casos del estado actualmente, de la cuenta del 19 de mayo, está en 46.944. De total de muertes en el estado, 2.052. Dentro de esos números, en Volusia, el número de casos está en 612 y por los cuales 30 personas han fallecido. Gracias. En el condado de Volusia hay una gran población en el noroeste de Volusia y el área de Deltona de personas que hablan español. Andy, ¿puede compartir estadísticas sobre estas dos áreas? Claro que sí. En el área del noroeste de Volusia, que incluyen los códigos postales 32130, 32180 y 32190. No ha habido casos reportados en los mismos. Los casos son reportados en base a donde vive la persona. Deltona, por ejemplo, es un caso diferente. Tenemos 2 códigos postales con casos en esta área. En el 32725 se han reportado 54 casos. En el 32738 se han reportado 29 casos. Esta información es disponible para todo el mundo en la página internet de Florida Health COVID-19
La nación continúa luchando para proporcionar suficientes pruebas del COVID-19. Andy, ¿a dónde pueden ir a hacerse la prueba las personas en el condado de Volusia? Bueno, les puedo informar que este jueves 21 de mayo al sábado 23 de mayo, el Departamento de Salud va a estar ofreciendo pruebas completamente gratis en el parque de Spring Hill en DeLand. Las pruebas estarán disponibles de 9 de la mañana a 1 de la tarde, dependiendo del clima. La información acerca de las pruebas está continuamente cambiando y evolucionando, así que se recomienda que llame a su médico para confirmar la información acerca de las pruebas. Actualmente el Departamento de Salud no está ofreciendo las pruebas de COVID-19 en sus clínicas específicamente. Gracias. Si me permite, Andy, una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de documentos tenemos que presentar en el testing site, o sea, en el lugar de los exámenes? Pues las personas van a necesitar una identificación de la Florida para poder asistir, pero eso es lo único que se necesita. Son un ID. Exactamente. Ok. Y- Gracias. Y Andy, yo sé que lo mencionaste que los exámenes son gratis, o no es necesario tener seguro. Va a ser completamente gratis la prueba. Ok. Simplemente tener una identificación, y tomar el examen. Simplemente llega al parque y ahí se le hace la prueba. Ok. Ahora sí, cabe mencionar que si quiere registrarse antes de llegar al sitio, puede hacerlo, puede llamar al número del Departamento de Salud, que es el 386-274-0500, oprima el signo de número para información y para registrarse si quiere quizá que le atiendan un poco más rápido. Yo quisiera un poco mencionar que hay otros sitios donde se está haciendo el test, pero también como que pues promover o alentar al público a que se haga el test, porque realmente es muy importante saber que no saber. Y yo sé Claro. que tiene implicaciones también en términos de laborales, ¿no? Pero creo que es más importante también la prevención, como estabas Claro que hablando sí. hace poco, ¿no? O sea, prevenir es la clave para poder salir de Exacto. este problema. Y si la gente no sabe si lo tiene o no lo tiene, pues va a estar infectando a los demás. Entonces, por Exactamente. eso es tan importante. Es muy importante porque el problema de este virus es ese periodo de 2 a 14 días es tan largo que la probabilidad de infección, aunque no conozcas que tienes los síntomas, es más grande. Y puedes estar compartiendo con otras personas y ¿qué pasa? Que estás contagiando a esas personas sin saberlo. Sí, porque además como lo mencionas, no todos los síntomas son igual para toda gente. A veces Exactamente. hay mucha gente que incluso no tiene síntomas, pero exactamente. la prueba te va a sacar de dudas si lo tienes o no lo tienes. Eso es correcto. Muy cierto. Ahora, Pearson es conocida como la capital mundial de helechos, o comúnmente acá la conocemos ahora como La Hoja. Y las fincas de los helechos, estos campos, emplean a trabajadores agrícolas de México. Estas son personas que trabajan largas horas en los campos y es importante tener en cuenta que la industria de la hoja en el condado de Volusia tiene un impacto económico anual de más de $120 millones. Con nosotros hoy está Antonio Tobar Aguilar de la Asociación Campesina de Florida. Bueno, Antonio, ¿qué están haciendo los campesinos o los dueños en el noroeste de Volusia para proteger a sus trabajadores del coronavirus? Primero, como tú mencionas, creo que la importancia económica que tiene la industria es muy importante, ¿no? No solamente para el área, sino para el condado y para el estado. En Florida, la agricultura y el turismo son las principales industrias. Entonces, con lo que está pasando con el coronavirus, es que tiene un efecto económico muy fuerte. Y en particular, en Pearson, hubo una disminución de la producción porque aunque es agricultura, la hojita no se come, es de lo que le llaman la industria de ornamentales. Entonces los ornamentales pasaron a ser un producto de segunda necesidad. Entonces la producción cayó 80-90% al inicio de la epidemia y obviamente muchos trabajadores perdieron su trabajo, les dieron muy poco trabajo.
Se recuperó un poco antes del Día de las Madres, porque el Día de las Madres es la principal fecha de producción, ¿no? en todo lo que es ornamentales, y hubo un incremento otra vez de la producción. Los trabajadores regresaron no al mismo nivel, quizá al 50%, 40% de lo que estaban trabajando, pero se recuperó un poco la industria y hay un poco más de trabajo. En términos de la infección del COVID-19, creo que Andy lo estaba mencionando, no hay casos registrados en el área, pero eso puede responder a diferentes factores. Uno es que como la industria cayó, la gente se quedó en casa y entonces hubo menos contacto con otras poblaciones y hubo menos infección. Otro factor que es importante en todo lo que es la agricultura es que el trabajo es al aire libre y en el sol. Entonces hay menos posibilidad también de estar en contacto con el virus o que el virus esté menos presente en esos lugares. En la hojita o en el helecho, como correctamente se dice, los trabajadores están muy separados uno de otro. Entonces no existe problemas como por ejemplo en las empacadoras donde las personas están unos junto a los otros y ahí hay más problemas de infección, están en lugares cerrados. Aquí hay menos probabilidades de infección. Pero un factor también muy importante es las pruebas del COVID-19. Sabemos de que hay probablemente un caso ahí en el área de Pearson, pero esa persona quizás hizo el test en otro lugar y por eso no aparecen en los datos de Volusia, porque como lo vemos en las estadísticas que provee el Departamento de Salud, hay números de residentes y números que no son de residentes. Entonces, a veces es un poco difícil tener un seguimiento de los casos, que también es un factor súper importante para poder detener la epidemia o controlar la epidemia. Con el asunto de las pruebas, y creo que es muy bueno lo que el Departamento de Salud va a hacer estos próximos 3 días, del jueves al sábado, que están por empezar, es que las personas pueden venir a hacerse la prueba con la credencial de la Asociación Campesina o con lo que el condado, el hospital local da, para que ellos puedan tener una forma de demostrar que son residentes de Volusia y hacerse las pruebas, porque hacer la prueba es súper importante, incluso para estarse tranquilo o para tomar las medidas que sean prevenibles para no infectar a otras personas o a su propia familia. Muy bien, y muchas gracias. ¿Hay algo en particular que los rancheros en sí, los dueños de estos lugares, están haciendo para proteger a sus trabajadores? Bueno, algo de lo que nosotros hemos estado promoviendo y también hemos estado en pláticas con algunos productores es el tener algún protocolo de seguridad. Volusia no es uno de los condados que tienen el mayor número de trabajadores huéspedes, o a esos que vienen como H2A, que son trabajadores que vienen por la temporada y que viven en un mismo lugar. Esos son trabajadores que realmente están en mayor riesgo porque la distancia social no existe. Están compartiendo la misma traila, están viviendo en conjunto, van en el transporte todos juntos. Entonces, ese es uno de los principales riesgos. En Volusia solamente existe una compañía que está haciendo ese tipo de trabajo y algo de lo que hemos estado promoviendo junto con la Universidad de la Florida, que también AIFAS, el Instituto de Comida y Agricultura, está haciendo es promover estos protocolos en los que los dueños o los empleadores saben qué hacer, ¿no? En algunos lugares se les toma la temperatura antes de entrar a trabajar. Por ejemplo, nosotros nos tomaron la temperatura aquí antes de entrar a estas oficinas. Igual en algunos lugares se les está tomando la temperatura a los trabajadores regularmente, se están tratando de alejar o hacer que las camas estén más separadas entre los trabajadores, o incluso algunas otras compañías están preparando
casas donde se pueden aislar a esos trabajadores. Si el trabajador tiene temperatura, entonces no va a trabajar y se le pone en una casa que es aislada a los demás trabajadores. Esas son algunas de las medidas. Y lo otro es los equipos de protección. Nosotros hemos estado repartiendo mascarillas, porque las mascarillas también se ha comprobado que ayudan a transmitir y a tomar los virus. Creo que, por ejemplo, en el trabajo que ha hecho no solamente la asociación, sino otros grupos de ver la protección de los trabajadores contra los pesticidas, hay muchas similitudes. Sí. Como por ejemplo lavarse las manos regularmente, separar la ropa para no contaminar o no traer la ropa adentro de la casa, las mascarillas, guantes de protección, todas esas medidas de hecho son muy similares y son algunas de las tácticas que tanto los dueños de las fincas pueden promover, sobre todo cuando están los trabajadores juntos, como los mismos trabajadores, ¿no? Tomar ese tipo de medidas. Sí. Ya más o menos contestó esta pregunta, Antonio, pero ¿algo más que quiera agregar a cómo ha afectado la situación del COVID-19 a la industria de estos helechos de la hoja? Bueno, va a ser ha afectado bastante porque como lo dice y como dice bien el título del local, ¿no? Pearson es la capital mundial del helecho. Mucha de la producción de helechos aquí en Volusia no es solo para los Estados Unidos, sino también va mucho para Europa y para Asia. Entonces, como se vayan recuperando también esas economías, también van a poder empezar a exportar ese tipo de producción. Pero es una pandemia, entonces es un problema global que va a afectar a algunas economías más que a las otras y como se vaya recuperando la economía, también puede irse recuperando la economía del área de norte de Volusia. Muy bien. Ahora, sé que han mencionado tanto Andy como usted que no se han confirmado casos, entonces es propio decir que no hay algún trabajador de la hoja que ha resultado positivo ante la prueba del coronavirus. Bueno, esa es la pregunta de los $10,000 porque hay pocas personas que se han hecho la prueba en esa área. O sea, la verdad es que hay pocas personas que se han hecho en esa área. La clínica local, que no es del Departamento de Salud, pero es parte del sistema de clínicas comunitarias, cerró hace creo que 4 o 5 semanas. Entonces, las personas tienen que venir hasta Daytona para sus necesidades médicas y eso también hace más difícil el poder hacerse las pruebas, ¿no? No es muy fácil para los trabajadores luego poderse transportar. Desafortunadamente, no todos tienen licencia de manejar. Entonces, no quieren hacer el manejo. Y lo otro que estábamos hablando también, el impacto económico que podría representar el hacerse la prueba y salir positivo y tener que dejar de trabajar por 14 días por lo menos. Entonces, eso ha sido algo que ha limitado un poco el saber qué tantos casos realmente existen. Creo que muchos expertos estiman que por lo menos tenemos que multiplicar el número de casos por 3, algunos expertos dicen 8. Realmente depende mucho de los modelos que uno quiera ver para poder estimar mejor cuál es la cantidad de casos reales. Y entonces en Pearson o en el área del norte es muy difícil decir no hay ningún caso, cuando quizás sí hay casos. Antonio, ¿tienen los trabajadores de los campos alguna preocupación en particular? Yo creo que la preocupación de los trabajadores agrícolas es la preocupación de todos nosotros. Es una preocupación de incertidumbre. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Qué es lo que debo de esperar en términos económicos? Estoy enfermo, ¿qué va a pasar si me enfermo?
Creo que el temor que todos tenemos es similar en todas las poblaciones. Y en particular con los trabajadores agrícolas es la incertidumbre, es cuándo vamos a poder regresar a la normalidad, entre comillas. Creo que así como esto representa un gran reto, también puede representar una oportunidad en términos del trabajador agrícola, de que ahora realmente se le vea como un trabajador indispensable, como un trabajador de primera necesidad. Si no hay trabajo agrícola, no tenemos comida. Y en este caso, aunque no están produciendo comida, realmente son un sector muy importante de la economía local. Entonces, lo que ellos están haciendo, porque aún están trabajando y en muchos casos no dejaron de trabajar, es producir, ¿no?, para el bien de la comunidad, del país. Y creo que esa es ahorita una de las oportunidades que tenemos. Nosotros lo vemos como una oportunidad de que el trabajo agrícola sea revalorado, apreciado y recompensado como debería de ser. Muy bien, muchas gracias, Antonio. También me complace dar la bienvenida a Víctor Ramos a nuestro panel de discusión. Él es el vicealcalde de la ciudad de Deltona, que tiene una gran población de latinos y personas que hablan español. Víctor, muchas familias latinas tradicionales, especialmente inmigrantes, tienden a ser multigeneracionales y viven bajo un mismo techo, con los ancianos compartiendo espacio con una fuerza laboral más joven. ¿Cómo pueden las familias mantenerse saludables? Bueno, primero que todo, Marisol, muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que el condado está haciendo algo bueno para nuestra comunidad. Cuando se refiere a nuestra cultura, la familia es algo que tomamos en serio. Por lo general, sí. Muchas veces vivimos con nuestros padres, tal vez con nuestros tíos. Para nosotros es importante que siempre estemos cuidando. Por ejemplo, mi mamá y mi papá no viven conmigo, pero yo aseguro de que mami y papi, no, ustedes no salen. Si van a salir, tienen que preocuparse de usar una máscara, lavarse las manos como siempre. Pero para la familia que sigue, estamos viviendo juntos. Creo que Andy lo mencionó también en su presentación, lavarnos las manos frecuentemente, usar máscara. Yo sé que algunas veces es un poquito difícil o molesto, pero creo que entre más nos eduquemos en sabiendo la importancia de usar la máscara, es mucho mejor para todos nosotros, que no solamente es para nosotros, sino con las personas con que vivimos de igual manera. Y mantener el distanciamiento social, que creo que es importante en estos días, aún como estamos practicando aquí. Y cuando se refiere al hogar, pues tener en mente quién está visitando. Y cuando salguemos del hogar, asegurarle que cuando entremos, pues tomamos los medios necesarios, como nos refiere la CDC. Muy cierto, gracias, Víctor. Esta pregunta también es para usted, Víctor. ¿Tienen los latinos una tasa de infección mayor a la esperada o corren riesgo de tener malos resultados? Creo que por lo general el concepto es que sí, simplemente porque tenemos, cuando vienes a nuestra comunidad sufre, por ejemplo, de alta presión, de diabetes y problemas del corazón, que son avenidas en cuales este virus pues ataca. Pero si vemos los números que se han mencionado antes y vemos los números aquí, el porcentaje en el condado de Volusia ha sido solamente un 15% de los latinos, que es relativamente comparable con el porcentaje de la población latina que hay en el condado. Exactamente. Muy bien. Víctor, ¿puede decirnos qué está haciendo Deltona para alcanzar y apoyar a su comunidad latina? Bueno, en la ciudad de Deltona le quiero dar las gracias también a nuestro representante estatal, David Santiago, que nos hemos mantenido informados para poder mantener esa información en nuestra comunidad. Y siempre, pues, a través de nuestra presencia en los medios sociales, igual como en los lugares donde los exámenes, por ejemplo en Deltona Boulevard, que se tuvo por 3 semanas dando el examen, pues nosotros damos presencia. Y creo que cuando nos ven en la comunidad se sienten un poquito mejor cuando tiene una cara conocida en cual uno puede. Creo que nos hemos mantenido informados y comunicando siempre con nuestra comunidad. Muy bien. ¿Está viendo usted mucha preocupación entre los latinos de su ciudad?
Creo que generalmente tenemos la misma preocupación, Antonio lo mencionó ahorita, la misma preocupación que tiene todo el mundo. Por lo general, tener trabajo, tener seguro para poder proveer para nuestra familia. Tener los recursos o poder llegar a los recursos necesarios para poder sobrevivir. Muy cierto. Gracias, Víctor. ¿Tiene la comunidad latina problemas únicos con respecto al coronavirus? Marisol, vuelvo y digo que yo creo que en estos tiempos, teniendo un problema único, es algo que todito estamos, en esta comunidad en estos momentos, estamos experiencing. No creo que es algo simplemente para la comunidad latina, es algo que nadie esperaba. Y como una comunidad estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, como cualquier otra comunidad. Y esa es la clave. Gracias. No, gracias a usted. También con nosotros hoy está Eduardo Díaz Cordero, de la División de Asistencia Comunitaria del Condado de Volusia. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. ¿Puede contarnos sobre la asistencia de alquiler y servicios públicos que se ofrecen a través del gobierno del condado? Seguro, Marisol. Gracias por la invitación y gracias al panel por estar aquí. Como todos sabemos, el estado de Florida como tal es un estado que tiene mucha renta. Aquí tú sabes que todo el mundo renta y mucha gente también, pues sí, tiene la oportunidad de comprar hogares, pero las rentas son bastante, especialmente la comunidad latina. Sabemos que a veces hay personas que tienen 2 y 3 trabajos para poder mantenerse, y con esto del COVID, las cosas que están cerrando, los negocios, tú sabes, los restaurantes que están cerrando, pero gracias a Dios están volviendo poquito a poco, pero las personas que llevan un mes sin empleo no tienen dinero para poder pagarle los landlords, esos mismos landlords que viven de esa renta. Tienen que hacer ajustes también y a veces perder su propio hogar de los que están viviendo. Por eso es que el condado de Volusia y la división de asistencia en la comunidad está ofreciendo asistencia para rentas e hipotecas para familias o individuos que hayan perdido su empleo con efectos directos del COVID-19. Los aplicantes que tienen que cumplir unos requisitos específicos, pero aplicantes que sean aceptados pueden recibir hasta $1,500 por 3 meses, ya sea para rentas o para su hipoteca. El paquete de la solicitud de rentas lo puede conseguir en la página web www.volusia.org/C19RA. Muy bien. Además de eso, tenemos la otra parte, que es la parte de las hipotecas. Son las personas que sí tienen su hogar, para los que son dueños de los hogares, pueden recibir hasta $1,500 por los próximos 3 meses. La aplicación se puede accesar en la página de web www.volusia.org/C19MA. Es un poco diferente las últimas 2 letras, porque uno es para Rental Assistance, asistencia a la renta, y la próxima es Mortgage Assistance, asistencia con la hipoteca. Muy bien. Para alguien que solicita uno de los programas de asistencia del condado, ¿cuáles son algunos de los elementos que su personal necesitará de los solicitantes para determinar si cumplen con los requisitos de elegibilidad? Claro. Bien importante que el contrato de arrendamiento que tenga con su landlord esté a su nombre, claro, o su hipoteca que esté en su nombre. Y tiene que ser, vuelvo específico, tiene que ser a consecuencia del COVID-19. Si fue algo diferente, como que cerró el negocio que no fue afectado por el COVID, simplemente que la compañía cesó de trabajar y usted fue cesanteado, ya eso no cualifica. Tiene que ser que haya perdido el empleo y directo del COVID-19. La vivienda tiene que estar localizada en el condado de Volusia. De hecho, esta mañana tuve una conversación antes de salir hacia acá con una señora que me pidió información de Mortgage Assistance, de asistencia con la hipoteca. Y yo le pregunto dónde está y me dice Davenport. Y pues rápido le busco en la computadora, en Google Search, Davenport es en Polk County. Tiene que estar el hogar en Volusia. Nada, por lo menos la pude ayudar con el número de Polk County City, porque no tenía más información sobre eso. Bien importante, la renta o el mortgage.
tuvo o tienen que estar al día a la fecha de marzo 13. So, si usted estaba atrasado en el pago de la hipoteca o de la renta, en marzo 12 ya no cualifica. Marzo 13 tuvo que haber estado al día con su renta o con su mortgage. ¿Hay alguna limitación en términos o algún tiempo límite en el que las personas pueden aplicar? Bueno, siempre y cuando, el tiempo límite es cuando ya se acaba el dinero, claro, o cuando ya no hayan más fondos, pero siempre que haya duda tiene que referirse a la página web del condado, siempre, volusia.org y buscan la Community Assistance y ahí siempre va a estar la información más actualizada, que si acaso ya se acabó o cerraron el programa, allí lo van a poner, bien importante, sí. Muy bien, gracias. Gracias, Antonio, por la pregunta y Víctor por la aclaración. ¿Hay otros programas comunitarios que las personas pueden aprovechar en el condado de Volusia? El condado también ofrece asistencia de emergencia para rentas. So, si usted no puede pagar su renta en algún momento por alguna situación que pasó, pues el condado le da esa ayuda, esa renta. Además le puede dar ayuda con los pagos de utilidades, agua, luz o gas, eso para hogares. Y esto no tiene que ver con el COVID-19. Eso siempre lo ha hecho el condado, no por ahora. So, que después que pasemos esta de la pandemia y se vea la necesidad de una asistencia en la renta un mes que está flojo, pues vaya y consulte, vaya a la página de internet. Si tiene alguna otra duda o pregunta o alguna cosa que se nos olvidó o que no conseguimos aquí, siempre puede llamar al 386-736-5955 o enviar un correo electrónico a la communityassistance@volusia.org. Tenemos una cosa bien importante que he notado cuando llaman a la oficina, es que preguntan con miedo si hay alguien que habla español o no. Usted tire la palabra español y la señora que está al frente, ella sabe que necesita alguna asistencia en español, ella va a tratar de comunicarle con alguien que habla español. En mi oficina tenemos por lo menos 3 empleados que sí hablamos español. Ay, qué bueno. Y podemos tratar de ayudarlo. Vuelvo como dije al principio, la señora de Polk County necesitaba a alguien en español. No es de mi condado, pero la puedo ayudar porque la puedo ayudar, ¿entiendes? Sí. Eduardo, para aclarar, como dijiste, creo que es bien importante recalcar a las personas que hay asistencia por causa del COVID-19, pero hay asistencia que no necesita ser parte del COVID-19. Así que la asistencia para utilidades, aunque quizás una persona no cualifique para asistencia con su renta o su hipoteca, en base al COVID-19, pero que no cualifica, desafortunadamente, claro, por lo menos puede quizás buscar asistencia con sus utilidades. Sí, solamente perfecto, puede escoger uno, pero sí se puede ayudar. Y cuando llame a la oficina le van a explicar, porque hay unas pocas reglas de cada cuánto tiempo usted puede pedir esa ayuda. Pero siempre que vaya a preguntar, se puede. Aunque exacto, perfecto, como dice Andy, no importa si si no fue por el COVID, hay asistencia. Vaya a la página web, llame a los números de teléfono, hay personas en español. Y aunque sea un email, yo he contestado email en español, que no tiene ni que ver con mi división, simplemente porque puedo ayudar. Claro. Muy bien, muchas gracias. Y si puedo añadir, Marisol, igualmente en la ciudad de Deltona tenemos los mismos programas, en cual no tiene que ser a través por el virus, pero sí tenemos de nuevo asistencia rental y para los utilities. De nuevo, como recibimos fondos de CDBG funding separado, nosotros tenemos 2 agencias en cual reciben esos fondos para ayudar a nuestras personas en la ciudad de Deltona, y se llama Hands of Hope and the Neighborhood Center. Ellos son las 2 agencias que representan la ciudad de Deltona para poder asistir a nuestros residentes. Muy bien, muchas gracias. Aparte de eso, Víctor, ¿cuál sería la página web del condado, de la ciudad de Deltona? Lo mejor es el City of Deltona. City of Deltona. Yeah, City of Deltona, y ahí se le puede ayudar bien rápido. Yeah. Muy bien, muchas gracias por la información que ambos han proveído y asistencia para nuestros residentes. Claro. Tengo una última pregunta para Andy Natal. Andy, ¿dónde pueden las personas obtener información en español sobre el coronavirus?
Bueno, muy sencillo, Marisol. Por internet visite solamente a floridahealthcovid19.gov y seleccione español en la página principal. Así que es muy sencillo, visiten la página, van a ver el español en la página principal y ahí pueden conseguir toda la información. Muchísimas gracias. Esto concluye nuestra presentación. Gracias por acompañarnos hoy. Agradezco a nuestros panelistas y espero que hayan encontrado esta sesión muy informativa. Les deseo lo mejor, cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a todos.